Hola mis hermanos amados, como Dios lo permite y hoy Él me ha dado palabra y Él sabe para quién sirve y para quién no, pero a mí me resultó ser muy útil y de gran edificación para comprender más lo del espíritu, del crecimiento espiritual, que no solo lleva en, en el conocimiento del espíritu y todo eso, y es parte del conocimiento del espíritu. Y la oración es muy importante, pero no cualquier oración. O sea, el que es grande en espíritu, su oración no va a ser igual, su poder de oración no va a ser el mismo. Su oración va a ser muy fuerte, va a pedir cosas espiritualmente poderosas, que incluso lo van a salvar en momentos cuando el diablo lo tenga tentado. Y eso va en los sueños también, en lo espiritual, porque el diablo también tienta en los sueños. Y de hecho, hay en los sueños en momentos que nosotros aquí no queremos hacer algo, no lo hacemos. Pero en los sueños, a veces Dios, para nuestra edificación, le da potestad a Él para que Él nos adormezca y hagamos cosas que ni siquiera pensamos hacer. Y no piensen que un sueño es algo poco importante, porque los sueños son del mundo espiritual, y del mundo espiritual es de donde sale el pecado a esta tierra, porque desde el mundo espiritual están los espíritus inmundos de fornicación, de deseo, todos los espíritus que nos contaminan y nos hacen hacer el pecado en nuestra carne, que es las carnes. Pero del mundo espiritual, de tus pensamientos, de tu corazón salen todas esas cosas. Todos esos espíritus inmundos y demonios para aquí hacerlo pecado, para aquí condenarte. Así que hay que tener siempre cuidado con nuestros sueños, con nuestros pensamientos, con cada cosa que hay en nuestro corazón. Guardarnos limpios para Dios, en nuestro espíritu, vivir en el espíritu, eso es lo importante. No vivir en palabra humana solamente, o edificarse en conocimiento humano, porque el conocimiento humano va a congelar el crecimiento espiritual del corazón, que es verdaderamente lo que le importa a Dios, nuestro corazón, nuestro conocimiento espiritual, que crezcamos en fe, en amor hacia nuestros hermanos, pero en amor verdadero, no en fingido, porque si es fingido va a ser de la carne, no va a ser real, no va a ser que estamos creciendo en espíritu, sino que estamos fingiendo ser espíritu, siendo carne y aún habiendo odio y falsedad en nuestros corazones. Entonces, a lo que voy, a lo que Dios me dice, que nuestro crecimiento espiritual tiene que ser real, tenemos que ser verdaderos, que Dios more en nuestros corazones, que Él haga nuestro corazón, no que lo haga el diablo y el mundo, porque si lo hace el diablo y el mundo va a haber mentira, va a haber falsedad, nuestro amor no va a ser real a nuestros hermanos, nuestra oración va a ser débil, en vez de pedir cosas espirituales, cosas que nos ayuden en tiempos de flaqueza, en tiempos que a lo mejor nosotros nos apartemos y ni siquiera estemos pensando en Dios y el diablo ya nos haya tentado, pero si nuestra oración de hoy espiritual es fuerte y le pedimos fuerza y le pedimos que nos ayude en esos momentos cuando nosotros aún ni vamos a querer esa ayuda, y en nuestra fe hoy, en nuestro espíritu, hoy se lo pedimos a Dios, en ese momento va a llegar la fuerza que pedimos y Él nos va a sacar de nuestra muerte y nuestro pecado, porque de Dios dependemos, no de nosotros mismos, y si Él nos sacó del mundo fue Él, no nosotros por nuestra fuerza. Entonces hoy espiritualmente debemos preocuparnos de pedirle eso a Dios, que si en algún momento caigo, en algún momento me debilito, que Él me saque y me salve como ya lo hizo, porque de Él depende todo. Él es nuestra fe, nuestra fuerza y nuestra victoria, no nosotros mismos, por nosotros mismos, por Él dependemos, por Él existimos. Nuestra oración debe ser espíritu. Debemos pedir cosas espirituales para hoy y para futuro y que nos salve Él, no nosotros. No nosotros pedirle que Él nos mantenga firme hasta el fin. Él, no nosotros por nosotros mismos creamos que lo vamos a hacer, porque por nosotros mismos no vamos a ser capaz, sino que por Dios, que es nuestro corazón y espíritu, que Él mora en nosotros, por Él vamos a vencer, por Él es nuestra fuerza y nuestra victoria. Eso es en espíritu, hermanos. Por eso el Señor hoy me hizo decirlo a el que lo necesitaba. Y también me sirvió a mí entender que nuestra oración no debe ser de niños solamente. También tenemos que crecer en nuestra oración. Que cada vez que pidamos a Dios, le pidamos cosas de espíritu, cosas de fuerza, amor y fe. Y que nuestra fe en espíritu para pedirle sea real y sepamos que lo vamos a recibir. Y también tengamos la humildad para aceptar su voluntad siempre sobre nuestro pedir.
Porque cuando somos débiles y empezamos a pedir cosas materiales, no tenemos la humildad para pedir que lo que dé Él sabe más sobre lo que necesitamos, sobre lo que yo pienso que es bueno para mí. Porque aún somos débiles, pero cuando vamos creciendo espiritualmente tenemos más entrega y entregamos a Él su voluntad que sea primero sobre nuestro pedir, que puede ser con error para nosotros mismos. Entonces debemos crecer espiritualmente en oración, en todo, en espíritu, porque la oración también es espíritu, es palabra del corazón, no de palabras humanas solamente, sentir en tu corazón que hablas con tu Padre, que Él te va a responder, que Él va a hacer lo mejor por ti. Entonces eso debemos entender, saber lo que pedimos y que nuestra oración no sea de niños solamente. No solo pedir un poco de ayuda y esto, sino que tener el tiempo para pedir detalladamente lo que queremos, que Él nos proteja, que Él nos lleve a su reino, que Él haga todas las cosas en nosotros, que Él viva y more en nuestros corazones, que Él haga nuestro sentir y nuestro amor verdadero, que no sea falso, que sea de Él, de su corazón, de lo verdadero de su sentir, que si hay amor en nosotros, que sea de Él, que sea su amor verdadero y eterno, si hay fe en nosotros, que sea su fe verdadera y eterna, que no muere nunca, que tiene el poder de todas las cosas. Que sea esa fe, no que sea la fe del mundo la que dice que cree, pero en sí misma duda y es falsa y se acaba. Que no sea el amor del mundo que dice que ama, pero en sí mismo es falso y no ama y no es fiel. Busquémoslo de Dios, busquémoslo del Espíritu de Dios, que Él nos llene de Él en nuestros corazones, para que sí seamos sus hijos. No busquemos lo del espíritu del mundo, lo falso del mundo. Seamos espiritualmente poderosos en oración y en espíritu y en verdad y en Dios en nosotros, en nuestro Padre. Si es nuestro Padre, tengamos su corazón, tengamos su espíritu, sintamos como Él siente. Seamos hijos de Dios, no hijos del mundo. No tengamos el corazón del mundo, de odio. No sintamos con el corazón del diablo, de avaricia, de engaño, de lujuria, de mentira, de cosas falsas que se acaban, de amor que se destruye y no tiene fundamento real. Y por eso todos hoy en día pueden casarse y su amor se va a flaquear, su matrimonio va a terminar, su amor por sus hermanos no va a ser real, porque aún vivimos con el corazón del mundo, y el corazón del mundo no es de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el que es amigo del mundo es amigo de Satanás, porque él es el príncipe de este mundo, que es falso y se tiene tiempo, límite de principio y fin, y se va a destruir. Porque así como el dueño de este mundo, el príncipe de este mundo está condenado, el mundo con él está condenado a un fin, un término y una condenación final. Y este tiempo solo es el tiempo que Dios, por misericordia y gracia, nos hizo para arrepentirnos y salvarnos. Y Él sufrió nuestro castigo por nosotros. Porque ese castigo era para todos los que se apartaron y era para nosotros. Pero Él, siendo Padre justo y verdadero, se castigó a sí mismo. Porque sabía en su justicia que Él es santo y justo para siempre, que lo nuestro merecía un castigo. Y Él lo recibió y se golpeó a sí mismo. Entiéndanlo, que Dios sí los ama, Él sí es amor. Pero Él también es fuego consumidor, y Él es justo, y no va a dejar por inocente al culpable. Él y su justicia en sí mismo la hace justicia. Porque Él no hace justicia solamente en los demás, sino que Él es justo en sí mismo, y a sí mismo se hace justicia. Así que no crean que Él no es suficientemente santo para saber cómo es tu corazón y para decirte lo que tú tienes mal y lo que tienes bien. No te justifiques a ti mismo. Si Él permite que el diablo te haga algo, es porque tú te equivocaste. Y Él es santo y verdadero, y Él sí te conoce, y Él no se equivoca. No te justifiques con Dios, porque a Él no se le puede justificar a sí mismo, por uno mismo, porque no somos nada delante de Él y su justicia. Que su justicia es verdadera y para siempre en Él. Seamos fuertes en el Espíritu, seamos en oración y crezcamos en oración en Espíritu, pidiéndole a Dios que nos dé eso, en Él, en su voluntad, que Él more en nuestros corazones y Él ponga lo suyo en nosotros,
para que el mundo reconozca su espíritu en nosotros, para que el mundo reconozca que lo de Él está en nosotros, para que el mundo sepa que sí somos sus hijos. No sintamos como el mundo, no dejemos llevarnos al mundo. Podemos decir que somos de Dios, pero aún sentimos con lo del mundo. Dejemos de sentir con lo del mundo y sintamos con el corazón de Dios, para que sí se note en nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra verdad y nuestro Padre, que es Dios, y no este mundo y esta carne, porque debemos vivir en el espíritu. Ese es el camino que dejó Jesús. Todo lo de su palabra, cuando van creciendo, lo de su palabra tiene un entendimiento físico para este mundo, pero la misma palabra les tiene el camino espiritual al mundo de los espíritus, que es Dios, que es lo que somos como hijos de Dios, espíritu, si vivimos en Él. Pero si no vivimos en Él y vivimos en la mente del mundo, como espíritus, estamos muertos. Y esa palabra para espíritu está cegada a nuestros ojos y solo la vamos a ver como mandamientos físicos. Debemos crecer en el espíritu, no nos congelemos en este mundo. Claro que hay un proceso de pasar por el conocimiento del mundo, de los mandamientos físicos, al conocimiento espíritu de lo mismo, que es ya en el reino de Dios, ya empezando a caminar como niños en Dios. Por eso hay leche para niños, leche, porque aún tenéis necesidad de leche, como decía Pablo, pero aún ya teniendo que ser mayores y teniendo necesidad de carne y alimento sólido, eso quiere decir espíritu, no solo la palabra en carne y en lo físico, como niños creciendo en espíritu, porque la leche es para alguien que está recién naciendo. Y claro, la palabra está ahí para el que está recién naciendo, está lo más fácil posible para entenderla humanamente, porque aún no es para los espíritus ahí, en la comprensión humana, pero una vez creciendo en lo espiritual, esa misma palabra les va a alimentar su espíritu para ir muriendo como humano, persona, como el mundo nos hace, con el sentir del mundo, y ir creciendo en el espíritu de Dios. Pero esa comprensión no la van a ver a un principio. Esa comprensión se las dice Jesús por medio de su Espíritu Santo, como Él dijo, porque aún tengo cosas que deciros, pero aún no las diré, porque se las diré por medio del Espíritu que mandaré de mi Padre, el Espíritu de verdad, que los guiará a toda verdad, y les revelaré cosas que aún han de venir, y cosas ocultas, como Él dice, el que me buscare y me amare, le revelaré cosas ocultas que tus ojos no han visto y han estado escondidas en Dios por los siglos de los siglos. Secretos de la vida, secretos del Espíritu, secretos del poder en Dios, secretos grandes de toda la creación. Dios se va a mostrar a ustedes si ustedes viven en espíritu. Y aún en un comienzo no van a poder ocupar eso, porque para eso hay una preparación. Pero Dios los va a preparar para poder ocupar ese poder en Dios que Él les quiere dar. Esa fe tan grande que hace milagros, ese poder tan grande, esa palabra que llega a los corazones, esa palabra que es espíritu y va con la fuerza de tu Padre en ti, con la fuerza de Dios, que sí llega a tu corazón y que el que la escucha te llega. Y tú la sientes, que hay una autoridad, que hay un espíritu diferente de verdad, y aún no entiendes, pero Dios te hará entender. Por eso busca a Jesús. Él es el único camino al Padre. Su Espíritu Santo te guía a toda verdad. Y si tú no lo tienes a Él, andarás perdido en el mundo, buscando cómo llenar el vacío de tu corazón. Pero si lo tienes a Él, Él en ti será fuente de agua viva, que baja del trono de Dios, sale por tu boca y está en ti, protegiéndote a ti, y te hace hijo de Dios, del Altísimo Dios, de tu Padre, que tu Padre llena tu corazón con su presencia, con su espíritu, con su amor, su verdad, y tú, y todos los que te sienten esa presencia en ti, que esa presencia te hace hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, porque Dios es espíritu, y para ser hijo de Dios, su espíritu tiene que estar en ti. No seas hijo de lo malo, no seas vencido de lo malo y lo del mundo,
de las emociones del mundo, sino con el bien. Vence el mal con Dios. Sé mayor. Y con el Espíritu. Haz vida, da vida. Y que tú, y tu boca, y tu cuerpo, y tu templo de Dios sea un río de agua viva que fluye del trono de Dios, de Jesús, del Dios eterno, del único Dios vivo. Porque muchos se llamarán dioses, pero solo hay un Dios, y es vivo para siempre. Y tiene sus hijos y sus escogidos. Pero ellos también deben buscarle y esforzarse, porque Él sí ama a todos, pero Él no va a ir a quien no le busca ni le importa. Él quiere un pequeño esfuerzo y Él hará todo el trabajo en ti. Él te cambiará y Él te hará la fuerza para poder amar de verdad, para poder ser verdadero, para tener palabra de verdad, no palabra escrita solamente, palabra que sea verdad y que el que la escuche no pueda decir que no es verdad, porque su palabra es verdadera y no hay espíritu en el mundo o en alguna persona o en alguna persona que pueda haber un espíritu inmundo que pueda contrariar la verdad de Dios, porque Dios es mayor y su verdad y su palabra prevalecen para siempre. Y no es una palabra escrita en hoja, en papel o en piedra, se acabará. Pero la palabra de Dios es viva y mora en sus hijos, en sus templos vivos. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y Él mora en ti, y Él obra en ti. Y por Él se hacen todas las cosas, no por nosotros mismos. Que ninguno se gloríe en sí mismo, porque en su gloria está muerto. Pero en su humillación, Dios te glorifica. Y Dios te hace su hijo. Y por eso a Él sea toda la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga y los amo mucho. Mis hermanos amados.